Amigos de Canal TI, hoy estoy acompañado de ejecutivos de Panduit. Bueno, ya hace, no sé si en noviembre, octubre, entrevisté a Pablo. ¿Ahí no, Pablo? Sí, final del año pasado. A final del año pasado. Bueno, ya saben, Pablo Papaya es un histórico de Panduit Perú. Estuvo en sus inicios en el año 2000 y luego te fuiste a otro rubro, no sé, a otra empresa y volviste. Correcto, ¿verdad? Y hoy tienes el cargo de gerente de territorio, de cuenta de territorio para Panduit en Perú. Ajá, mira. Gerente de cuenta de territorio para Panduit en Perú. Qué bien. Bueno, permíteme presentar a nuestro invitado. Es un invitado porque Vladimir Linares Díaz, ¿verdad? Yo soy Wilder Rojas Díaz también, o sea que somos, ¿no? Siempre nos juntamos por los días también. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú. Muchas gracias, muy bien. Tu cargo es ingeniero de sistemas técnicos para Latinoamérica, ¿verdad? Correcto. ¿Eso qué quiere decir ese cargo? Es que tú viajas por todos los territorios donde está Panduit. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, básicamente es orientación en los diseños a todo, digamos, nuestro ecosistema de partners y de clientes finales en todas las soluciones que tiene Panduit para data centers, oficinas y entornos de la industria. Bueno, amigos, hoy estamos en el Hotel Pullman, ex Atom, aquí en San Isidro, y hubo una presentación muy interesante, la verdad, de Panduit, que lo hicieron Vladimir y Pablo, pero hoy nos hablaron de una preocupación, en realidad, que ellos fueron viendo mucho más el año pasado, y es sobre normatividad, es decir, cómo es que el cableado puede ser, porque el cableado cuando se implementa en un edificio es para siempre, ¿verdad? Sí, en realidad es muy difícil que lo cambie. Muy difícil, y te escuché decir, y bueno, que en realidad la garantía de Panduit es por 25 años, es decir, correcto, y que casi hasta ahora no han tenido un caso de garantías. Que tramitar una garantía, es correcto. O sea, por lo tanto, qué clave, qué importante es tener clarísima la norma para implementar. Pero ¿en qué estamos fallando ahora? ¿En qué no estamos siendo rigurosos a nivel de implementadores, de edificadores, del canal también, en general? El detalle parte no por un tema de transmisión de datos, sino parte en el sentido de que en el Perú, de manera particular, se ha establecido un código eléctrico nacional que busca proteger las infraestructuras y las personas en caso de un incendio. Y lo que busca este código es darle el tiempo adecuado y dar las condiciones para que en caso de un incendio las personas puedan escapar, puedan salir, puedan ponerse en un lugar a recaudo, ¿no? Mientras llegan el equipo de bomberos o los que se encarguen de hacer la labor de extinción. Entonces, este Código Eléctrico Nacional ha especificado ciertas características que deben tener los cables. ¿Y desde cuándo está esa norma? Se publicó en el año 2008. Ajá. Ya estamos hablando de más de 12 años. Claro. Ajá. Y de hecho, en el tiempo, digamos que la norma tuvo muy buena aplicación. Pero como bien comentas, en los últimos años, último año particularmente, hemos visto cierta interpretación que se hace a la norma, pues que está poniendo realmente en riesgo el adecuado y correcto cumplimiento del control contra incendio, ¿no? Entonces, sí es importante poner en contacto, en conocimiento la audiencia, el canal TI de estos hechos, ¿no? Para que puedan ellos tomar previsiones y saber cómo detectar y cómo elegir un adecuado cableado que pueda cumplir no solamente con las capacidades de transmisión, como decíamos, sino también con las capacidades de protección contra incendio. Vladimir, explícanos esa parte, continuando lo que está diciendo Pablo. Es decir, ahí vimos, como es bastante técnico, lo que yo recuerdo es que la norma o sea, es el 25, el que termina en 25, ¿verdad? ¿Puedes contárnoslo más? Y además ver, digamos, que esta norma en qué lugar nos pone a nivel de normatividad en Latinoamérica. Sí, correcto. El Código Eléctrico Nacional peruano básicamente establece 3 condiciones básicas para que un cable de comunicaciones o de datos no propague el incendio dentro de una instalación. Entonces, la primera es que sea de baja emisión de humos negros, ¿sí?
La segunda es que no sea tóxico, esos gases que emite. Y la tercera específicamente dice que no propague el incendio. Entonces, en base a eso existen unos estándares internacionales, unas pruebas que se le hacen a todo el cableado, ¿sí? Esas son las pruebas IS 60332, ¿sí? En base a esas pruebas entonces se hacen pruebas para cables individuales y para grupos de cables, ¿sí? En una instalación convencional de cualquier tipo, una oficina, un hotel, un estadio, lo que sea, hay unos cuartos de comunicaciones donde se concentra el cableado y desde allí se distribuye hacia todas las áreas, ¿sí? Entonces, el test IS más exigente, ¿sí? El que simula de mejor manera cómo un grupo de cables, digamos que es resistente a la propagación del incendio, es el que termina en -25, porque hay varias categorías, ¿sí? Entonces es importante, digamos, recordar eso, ¿sí? No simplemente hablar de lo que es un cable genérico y más bien hacer, digamos, énfasis en los detalles, ¿no? La normatividad peruana, en realidad, digamos que nuestra región está un paso, digamos, adelante con la exigencia de eso, ¿no? En otros estándares, básicamente se hace los requerimientos básicos de un cable que no emita humos, que no sean tóxicos, pero no se hace énfasis, digamos, en la propagación del incendio. Entonces, eso es, digamos, bien importante acá en el Perú. Pablo, ¿y por qué? Me imagino que es por el precio también. ¿Y por qué están prefiriendo algunos constructores o algunos instaladores la que termina en ¿cuánto es? En 22 o que lo pone en 23 de repente, en vez de adecuarse a la norma? Sí, bueno, la primero es, para mí, sin tomar, digamos, malas intenciones, es desconocimiento, ¿no? En realidad, las normas que garantizan la no propagación de un incendio, como comentaba Vladimir, son las normas IS 60332-3-25, que claramente identifican para qué tipo de cable tienen que aplicarse. Y esas características son de los cables de comunicaciones que hay en todas las edificaciones. Pero ¿qué ocurre? Como es posible, digamos, simular otra clase de prueba con los cables de comunicaciones, es que, como bien comentas, aparecen los cables que tienen sufijos diferentes al 25. 22, 4, 3, ¿no? Y lo que ocurre es que no es menor, porque a un sufijo diferente se requiere una mayor cantidad de cables para poder controlar un incendio. ¿Cuántos cables se necesita, por ejemplo, en un cableado que no es el que termina en 25? Por ejemplo, el cableado en 25, quiero comenzar ahí, a partir de 14 cables, esos son suficientes para controlar un incendio. En la medida que vamos subiendo, por ejemplo, en un guión 22, se requieren aproximadamente 300 cables para poder controlar un incendio. Entonces, en una implementación real, en el Perú, no se da esa densidad grande de cables por piso. Entonces, utilizar un cable con esas características, lo que está haciendo es que no tenga las condiciones adecuadas para poder detener correctamente un incendio cuando ocurre. Entonces, el tema no es menor, y obviamente si yo requiero de 14 a 300 es una cantidad muy grande, ¿no? Esto también implica que el cable, con una instalación con pocos cables que soporte el incendio, tiene mejores características de materiales, y como bien indicas, hay un tema de costos. Entonces, un cable guión 3-25 tiene un costo más elevado que un cable guión 3-22. Entonces, si los que hacen el diseño, si los que hacen las compras o los que hacen los requerimientos no tienen claro cuál es la diferencia, al momento de recibir dos productos que sean de la misma capacidad de transmisión, al ver precios diferentes, van a ir obviamente por el más económico. Claro. ¿No? Entonces, pero sin tener probablemente claro cuál es el impacto que puedan tener, porque si llegara algún supervisor, por ejemplo, de una municipalidad, y hacer una inspección del cumplimiento de normas del Código Eléctrico Nacional, podría terminar que se paralice una obra. Claro. ¿No? Por no cumplir con el código, porque el código es de aplicación normativa, no es opcional.
O en caso de un incendio, Vladimir, el edificio, la empresa necesita aplicar a su seguro y el seguro manda un perito y descubre que no ha cumplido con la reglamentación, no hay seguro. Sí, es muy probable. Digamos que en este caso las autoridades encargadas de hacer las auditorías, y tanto en el momento de la construcción como a posterior, como mencionas, pueden, digamos, llegar a requerir ciertas sanciones o tener ciertos efectos como los que mencionas, temas de seguros, porque no se está cumpliendo, digamos, lo que es la norma. Ahora, ese cable, el que no se adecúa a esta normatividad, ¿para qué se usa? ¿Para qué es específico? ¿Para qué es bueno en todo caso? Bueno, las características de transmisión, lo que tiene que ver anchos de banda, gigabytes por segundos, son similares, ¿sí? O idénticas a otros cables, ¿sí? Su uso principalmente con lo que tiene que ver con flamabilidad se hacen las pruebas puntuales en las salidas de los equipos, en los outlets individuales, ¿sí? Entonces, digamos que podrían estar ubicados en ciertos puntos, pero en lo que nos interesa, que es la distribución del cableado en los diferentes cuartos, ¿sí? En un mismo piso de una edificación, pues ahí es donde el incendio puede pasar de un cuarto a otro. Entonces, ahí es donde se hace relevante, digamos, que el cable sea un propagador de incendio, no solamente de baja emisión de un. Una aplicación puede ser, por ejemplo, un lugar donde la norma, digamos, es muy clara, en el sentido de que está enfocado en lugares donde hay afluencia pública, porque es difícil evacuar muchas personas en poco espacio. Entonces, por ejemplo, en un ambiente domiciliario, ¿no? Donde de repente hay, no sé, 2, 3 o 4 personas, ¿no? Probablemente sea más fácil una evacuación. Podría ser una aplicación probablemente donde la norma lo permita, pero en todos los lugares donde hay afluencia de público, cines, clínicas, colegios, universidades, donde haya público, un estadio, coliseo, cosas así, no se puede permitir eso. Entonces, digamos, Panduit y los otros fabricantes también traen el cable que termina con la normatividad 25, ¿verdad? Por lo tanto, existe en el mercado. El gran problema podría ser aquellos que están tratando de bajar sus costos, o, que no creo, el desconocimiento del canal también, ¿verdad? En ese sentido, ustedes están insistiendo en las capacitaciones, en las certificaciones, porque se me ocurre que pues, un edificio de 5 pisos, si le metes el cable, es su vena, pues, ¿no? ¿Cómo cambia las venas? Es correcto, sí, ¿no? Es correcto. Y la verdad es muy buena la receptividad que hemos encontrado del canal, porque como bien indicas, el canal es responsable de lo que le propone a su cliente. Entonces, si el canal propone algo que no es lo adecuado y no cumple con el Código Eléctrico Nacional, cuando el cliente le genere algún tipo de cuestionamiento, o si, por ejemplo, el perito del legal o el de la municipalidad depara la obra, ¿a quién va a voltear el dueño del edificio? Va a voltear al canal. Claro. ¿No? Entonces, sí están siendo muy receptivos en este aspecto, pero sí consideramos que, digamos, tenemos que ampliar el tema de difusión, porque en realidad no necesariamente tenemos posibilidad. Nosotros realmente como compañía vamos haciendo estos cursos, estas capacitaciones, pero no tenemos, digamos, capacidad para poder hacerlo tan divulgación, ¿verdad? Sí, como hacerlo contigo. Bien, querido Pablo, Vladimir, sea siempre bienvenido a Perú. Hace poco estuve en Bogotá y la verdad que rico clima, ¿verdad? Sí, bueno. Un día llovió, uno de esos días llovió, estuve mirando por la ventana. Bueno, pues mucho gusto de verte aquí en Perú. No, Pablo, nos estamos viendo. Gracias. Queridos amigos, nos vemos. Gracias.